Joaquín está en su vejez, abriendo las rosas, cerrando el clavel. Margarita de la que vaya a ver si vive o muere, sino para comer. El hecho de conocer esta propuesta de alfabetización como que abrió un panorama diferente. ¿Por qué? Porque el trabajar con todos los ejes que marca la propuesta nos da la apertura para dejar que los niños expresen sus ideas de manera libre. Sí ha cambiado mucho la práctica y sobre todo también la manera en la cual se valoran las producciones de los alumnos. Las lecturas me parecen muy divertidas y a los niños les encantan porque vienen en tipografía un poco grande, para ellos está bien. Cuando yo conocí este material me gustó muchísimo porque incorporaba muchas de las cosas que yo ocupaba en mi labor. Como que ahí las encontré resumidas. Engloba lo que es la imaginación, la inventiva, la creatividad de los pequeños, pero también nos presenta materiales muy novedosos y con mucho colorido, que es lo que a los niños les hace mucha falta. Sí, yo creo que la práctica docente sí la he modificado. Entonces este material a mí sí me gustó mucho y lo que me gusta es esa articulación que va a tener, ¿no? El de preescolar con primaria. ¿Por qué una propuesta de alfabetización inicial? Porque hemos dejado de tener propuestas en México desde la reforma curricular de 1993. En una lógica educativa de permitir que los profesores elijan sus propios caminos para enseñar, dejaron de ofrecer una propuesta nacional. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que alienta a los profesores para que construyan sus caminos y la desventaja es que muchos de ellos, sobre todo los más jóvenes, no saben por dónde entrar a construirlas. Cuando uno está en la silla de la toma de decisión, tienes que priorizar qué ejes abordar. Y se puso sobre la mesa el tema de, entrémosle al tema de la alfabetización inicial. ¿Qué pasaría si nos apostamos e intentamos implementar un programa de alfabetización inicial en Puebla, ¿no? El intento era literal de hacerlo, no sabíamos qué resultados iban a tener, esa es la verdad, pero yo creo que lo que también tenemos que animarnos es ya no a centrarnos en el deber hacer, sino en el hacer, ¿no? Y lo que yo siempre digo es en hacer que sucedan las cosas y en hacer educación y no pensar en educación, sino hacer. Hay que entrarle al tema del rezago educativo y hay que entrarle con una propuesta muy sólida, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la gran apuesta del tema de la alfabetización inicial. Esta propuesta se centra, digamos, en el reconocimiento del niño como un aprendiz activo que está construyendo interpretaciones sobre cómo funciona lo escrito, pero también en el reto que un docente de primer grado tiene para enseñar a los niños a leer y escribir. Entonces la idea de este recurso es que los niños tengan materiales, que los profesores tengan materiales y que los materiales no sean solo los libros didácticos, sino que haya una serie de recursos lúdicos adicionales que permitan que el niño, la mayor parte del tiempo que esté en la escuela, esté participando en juegos de lenguaje. Este material me gustó muchísimo. De verdad agradezco la oportunidad que tuve para poder capacitarme y hacer uso de él, porque a pesar de que encontré muchas cosas de las que yo incorporaba en mi práctica, hubo otras que me encantaron. Se adapta a la situación que sea. No importa que sea un niño de ciudad, no importa que sea un niño de campo, no importa que incluso aquí en mi grupo multigrado hay actividades que yo las manejé con los 3 grados y que perfectamente se adaptaron. Ya nada más es la respuesta, el nivel de respuesta que tienen los pequeños lo que varía. Pero sí, la verdad, este material me gustó muchísimo porque integra las prácticas comunicativas del lenguaje, que es de donde los niños empiezan a alfabetizarse. El niño debe de disfrutar de la lectura para poder aprender la lectura.
Pues escríbele, se fueron a recorrer el mundo. No nada más palabra generadora, sino lectura dirigida, lectura compartida, la palabra de la semana, divertimentos incluso. Me han ayudado mucho a que mis niños no nada más se enfrasquen en un solo proceso, en una sola actividad, sino por el contrario. Como tenemos diferentes niños, pues las actividades y expectativas de ellos son distintas. Por lo tanto, pues mientras con unos trabajo el divertimento, con otros puedo empezar a trabajar palabra generadora. Entonces me enriquezco tanto de la experiencia de los niños como de la propia que estoy experimentando con este material que es tan bueno y sobre todo que ha tenido muy buenos resultados, sobre todo con mi grupo. El galeón de Manila era un barco, un camino, un tipo de mango. A ver, hasta ahí. ¿Qué era el galeón de Manila? Nosotros consideramos muy importante desde el principio que nuestro trabajo fuera colaborativo, que fuera un trabajo no tanto de nosotros como autores, sino que estuviéramos muy de cerca, en principio con los diseñadores, que los materiales no fueran como dos propuestas en una, sino una sola, que incluyera las palabras y las imágenes. Entonces hubo un diálogo permanente con ellos, el diálogo entre nosotros como autores, entre nosotros y los diseñadores, que también son autores de la propuesta, y entre nosotros con los maestros y con los niños, que validaron lo que había que validar y que descalificaron lo que tenían que descalificar. Yo creo que desde el principio lo que más nos concentramos fue definir las bases, ¿no?, de lo que íbamos a estar realizando, cómo iba a ser el formato, cómo iban a venir las ilustraciones, qué tipografías se iban a integrar dentro de toda la maquetación del diseño editorial. Y en este caso sí queríamos hacer algo que, más allá de que fuera atractivo para los maestros o no sé, para las personas que lo vieran, que fuera lo más importante para los niños, ¿no?, que de verdad ellos pudieran ser atraídos por los colores, por las imágenes, por las letras. La búsqueda es que sea atractivo, obviamente, atractivo para todos, pero que sea para darle voz a los niños, ¿no? Que sea algo que reconozca el trabajo de los más pequeños, que reconozca su esfuerzo y que les dé a ellos también un espacio para poder aprender, para poder crecer, ¿no? Y que sea algo bonito. Hay muchos libros de texto que no están pensados en los niños, están pensados en los contenidos, lo cual está muy bien, pero es importante no dejar de lado la parte de a quién va dirigido, ¿no? Entonces el propósito es buscar esa voz y ese escalón para los más chiquitos. Entonces no fue un material hecho de una sola vez y para siempre, sino fue un material que se fue alimentando poco a poco y sobre todo se fue alimentando con estas voces, ¿no?, con todas estas voces, porque creemos firmemente que los maestros tienen algo que decir y los niños también. O sea, no solo nosotros como autores, sino ellos también tienen mucho que decir. Entonces, este proceso quisimos que incluyera todas esas voces, ¿no?, y que no fuera construido en nuestra oficina con lo que nosotros sabemos y con lo que los libros nos dicen, sino con toda esa experiencia y con todo ese trabajo de campo que realizamos. La propuesta que vienen presentando se me hace muy interesante porque tiene bien definido el método de lo que parte, ¿no?, de las hipótesis del nombre propio. Entonces, el método que proponen, que es el método de la palabra generadora, se me hace muy interesante y lo he empezado a aplicar con el grupo y se han habido resultados. Ha habido muchos resultados y lo importante es que el niño no vea que escribir sea tedioso, sino divertido, porque la propuesta, pues a los niños lo han tomado como juego y todo es juego y creo que es algo muy importante. ¿Qué es un método en ese sentido? Es una ruta de trabajo, es una serie de procedimientos, es una serie de recursos organizados para favorecer el aprendizaje inicial de la lengua escrita. Y aquí quisiera enfatizar dos cosas muy importantes, que actualmente
en este 2016 estamos en condiciones mejores para entender qué es lo que pasa con los niños cuando aprenden, cómo los niños construyen e inventan el sistema de representación escrita y cómo los entornos sociales favorecen, a veces mejor que otros, la existencia de prácticas letradas en la vida de los niños. Y estos dos elementos tienen que ser considerados en cualquier propuesta, digamos, pedagógica, pero son los dos fundamentos de este método que nosotros estamos proponiendo a través de los libros de alfabetización inicial. Iba a su casa. A mí me ha servido muchísimo este material porque me ha permitido buscar estrategias, incorporarlas a lo que es el proceso de los niños y tener sobre todo esa habilidad para que los chiquitos puedan buscar con sus propias necesidades y recursos cómo poder solucionar un conflicto que yo se los pongo. En este caso, si les pido que en palabra generadora una palabra busquen palabras cortas o largas, los niños tratan de jugar con las letras y encuentran un sinfín de palabras que hasta ni yo las había encontrado. Entonces, es una experiencia única, de verdad, se los puedo compartir. Desde hace un año que tuve la experiencia de contar con lo que fue la capacitación en el diplomado, me ha servido mucho, no lo he dejado de lado, al contrario. Mi esperanza es que mis niños, cuando lleguen a tercero, los 34 que tengo, puedan y tengan el dominio de la lectoescritura. El hecho de conocer esta propuesta de alfabetización como que abrió un panorama diferente acerca de lo que es la alfabetización en el preescolar. ¿Por qué? Porque el trabajar con todos los ejes que marca la propuesta nos da la apertura para dejar que los niños expresen sus ideas de manera libre, para poder trabajar también actividades que sean dirigidas para que ellos puedan igual organizar mejor toda esa información, organizar ese pensamiento y poder llegar a producir algo que tenga un uso y que sea funcional. Sí ha cambiado mucho la práctica y sobre todo también la manera en la cual se valoran las producciones de los alumnos, porque el hecho de que ellos representen sus ideas mediante un dibujo y posteriormente hagan grafías o lleguen a hacer ya producciones escritas más formales, pues nos permite irnos dando cuenta de todo ese proceso que ellos van siguiendo y que es realmente lo enriquecedor, ¿no? Cómo van haciendo ellos la construcción del lenguaje escrito a partir de todas esas experiencias que nos propone esta alfabetización inicial. Algunas compañeras y yo teníamos esa inquietud, ¿no? de que los niños aprendan, pero por gusto, con intención. Y este material, pues a mí sí me ha dado otras expectativas y sobre todo es un recurso de apoyo a mi práctica. Una de las esperanzas es pues que se logren, ¿no? Los objetivos del material, ¿no? Y los objetivos para mí serían que los niños pues transcurran su proceso de lectura con significado, como te decía, con alegría, y que los padres de familia también lo vean, ¿no? Pero aquí lo principal son nuestros niños. Pues uno de los retos es que en la educación preescolar los niños se inicien en el proceso de la lectoescritura. Para las educadoras es un proceso difícil. Tenemos muy claras las competencias que tenemos que desarrollar en lenguaje oral y escrito, pero no tenemos los métodos adecuados. El mayor reto de la alfabetización inicial yo creo que es el respetar los procesos de los alumnos, los momentos en los que ellos van aprendiendo y el valorar todas esas experiencias previas que ellos tienen, toda esa riqueza cultural de su contexto y que eso realmente pueda servir para que ellos se vayan alfabetizando de acuerdo a sus propias experiencias, de acuerdo a su contexto y respetando los procesos de aprendizaje de cada uno. Pues el mayor reto, por principio de cuentas, considero que es el que los maestros se la crean, o sea, que se apoderen de todo lo que es necesario
para que ellos puedan volcarlo sobre los niños y hacer un grupo de trabajo también con los padres de familia, porque sobre todo en mi nivel considero que es trabajo en equipo. Pues principalmente, maestra, hacer conciencia de que los niños aprenden de diferente ritmo de trabajo. Tenemos que adaptarnos a las necesidades de ellos y sobre todo buscar actividades que sean interesantes, no nada más porque me lo marque el plan y programas, trate yo de cubrir lo que son los contenidos. Por el contrario, buscar interés, despertar en ellos la inquietud y sobre todo recurrir a un sinnúmero de actividades que nos permitan pues enriquecer el quehacer de los niños para que esto de la alfabetización no sea como meramente mecánico, sino que se considere como algo productivo y significativo para ellos. El reto es que no veamos a las estructuras convencionales como algo que tenemos que aprender obligatoriamente, sino que dentro de la interacción con el lenguaje escrito y el lenguaje oral, el niño se sienta partícipe de esos actos sociales, que le encuentre gusto, porque nosotros estamos dentro o inmersos en una sociedad donde el lenguaje escrito y el lenguaje oral pues es la prioridad. Yo creo que lo que tenemos que hacer en estos sistemas educativos locales a nivel nacional es romper los esquemas con los que cotidianamente los maestros se enfrentan en las aulas. Hay que intentarlo, ¿no? Y qué mejor que se quede un material de manera impresa en el aula, que sea distinta, que realmente sí sea útil para el maestro, que le oriente, que le dé estrategias, que le pueda ayudar a planear sus clases, que le pueda ayudar a identificar de manera adecuada un problema. Y bueno, al final del día nos vamos a dar cuenta si esto funcionó o no en un corto plazo, claro, por la reacción de los maestros y su compromiso con el proyecto, pero una cosa más a mediano plazo o a largo plazo, que es reconocer que esa semillita que pusimos y que hoy nos animamos de salir del esquema, en unos 5 o 10 años nos va a tener mejores alumnos y podemos por lo menos decir, lo intentamos, ¿no? Estamos muy acostumbrados en nuestro país a que la figura del maestro esté muy desprestigiada y que sean los causantes de todos nuestros males. Y nosotros creemos lo contrario. Conocemos muchos maestros muy comprometidos, maestros que están acostumbrados a que vengan otros a decirles lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y creo que nosotros llegamos con otra actitud, ¿no? O sea, todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que aportar y entre todos podemos construir esto. Entonces, creo que los maestros han sido, en nuestra propuesta, han sido una figura clave. Creemos en ellos y creemos que están haciendo mucho con muy poco para transformar nuestro país que tanta falta le hace, ¿no? Bueno, como decíamos, esto me está ayudando a mi práctica a cambiar las prácticas y las ideas que hemos tenido y que hemos traído por mucho tiempo. Y pues que sí me gustaría que fuera esta una realidad, pero que llegara a todas las escuelas, ¿verdad? A todas las compañeras. Yo quisiera que este proyecto fuera aún más allá, que no se quedara solo en tercer grado, sino que se abarcara los 3 grados y que se le diera seguimiento, porque he tenido la oportunidad de estar en contacto con proyectos muy buenos. El problema de estos proyectos es que no hay seguimiento, se cortan y se acaban. Ojalá todos los que estamos involucrados en esto que le dicen educación pública, tengamos siempre expectativas, tenemos siempre elementos para hacer innovaciones y tengamos siempre esa voluntad para llegar e intentar hacer lo que debemos de hacer. Yo sí tengo esperanzas de que esta propuesta sea aceptada y se aplique para todo el estado. Y esos niños aprendan, por lo menos salgan, o sea, con lo más que se puedan sus competencias de lenguaje oral y escrito. Tenía que escribir de zapatos, pantalón, camisa y gorra. Estoy muy contenta, me siento inmensamente orgullosa del trabajo que se hizo, de que se dieron las condiciones, de que los maestros le entraron, nos escucharon, abrieron su corazón a una nueva propuesta, dejaron que permeara, la aprobaron, nos retroalimentaron
se mejoró, se va a seguir mejorando, ¿no? En Puebla ya pusimos la semilla y eso me parece que es el mayor logro de quienes hacemos educación, al menos poner la semilla. Yo me llamo Estrella y gracias por los libros que nos trajeron. Con eso estamos aprendiendo a leer, a aprender más de aprender a leer, aprender las letras, aprender los dibujos y aprender más para saber mucho. Ya casi estoy leyendo poquito y voy a aprender más para que yo vaya a la secundaria para aprender. A todas las niñas les saludo desde aquí para decirles que le echen ganas.